¿cierto? Van a tener su clase ahorita en la escuela dominical, los niños, de todos los niños, para que salgan a su clase ahorita. Para la hermana Nayeli, ¿ya está arriba? Ok. Salgan los niños, por favor. Nos van a tratar bien allá arriba. Bien, pues vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo capítulo 28. Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículos 19 al 20. Es el texto clave de la enseñanza que vamos a estar dando hoy, acerca de este tema de la misión que el Señor Jesucristo nos dejó de ganar almas para Cristo, de llevar el Evangelio a toda criatura, como Él mismo lo dijo antes de ascender al cielo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Introducción. Vamos a ver en los siguientes domingos la importancia de ganar almas para Cristo. Una persona que se convierte a Cristo obtiene la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios, creciendo y madurando en su vida espiritual, como lo hemos venido diciendo los domingos anteriores, desde que inició este año 2025. Una de las maneras en que damos gloria a Dios y maduramos es llevando el Evangelio a otras personas. Es parte de glorificar a Dios, es parte de entrar en el proceso de la madurez espiritual, el compartir, el llevar el Evangelio a otras personas, con el propósito de que también ellos sean salvos. Una de las razones por las que muchos cristianos no evangelizan, puse esta razón aquí, es porque no saben cómo hacerlo. Pero eso tiene solución, y la solución es preparación. No sé cuántos de ustedes se han encontrado en esa situación de que quieres hablarle de Cristo a una persona, sabes que la persona tal vez está dispuesta a escuchar, sabes que la persona está ahí enfrente de ti, tal vez van a pasar horas, tal vez en un avión viajando o en un autobús, o tal vez el familiar llegó a tu casa para visitarte y pues no hay un tema específico para platicar y tú quisieras compartirle el Evangelio, pero muchas veces el obstáculo es cómo le enseño, cómo le digo. ¿Sí? Voy a abrir la Biblia y con qué versículo voy a empezar, con qué versículo voy a continuar, con qué versículo voy a concluir. Desgraciadamente hay muchos hermanos que no saben cómo hablarle de Cristo a una persona de una manera ordenada, de una manera sistemática, de una manera que lleve paso a paso a la persona para tener ese encuentro personal con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes se encuentran actualmente en esa situación de que si de repente surge la oportunidad, ¿qué tan seguro estás de poder abrir la Biblia y poderle enseñar de principio a fin el plan de salvación? Cómo enseñarle a la persona recibir a Cristo en su corazón.
cómo empezar, cómo continuar, cómo terminar para hablar de Cristo a una persona. Vamos a ver el primer punto, el mandato de evangelizar. ¿Sí? El mandato de evangelizar. Aquí en el texto, en el versículo que leímos, Mateo 28, 19 y 20, nos dice: por tanto, id, ¿sí?, y haced discípulos. Esos verbos, ir y hacer, pues están en imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que están en forma de mandato. ¿Sí? El evangelizar, el hablar de Cristo a una persona, no es algo opcional, es un mandato que tenemos que obedecer. Y desde el momento en que tú recibiste a Cristo, el momento en que tú fuiste salvo, a partir de ese momento ya eres responsable de obedecer el mandato de Dios de predicar el Evangelio a toda persona. El objetivo de este punto número 1, el mandato de evangelizar, debemos comprender que la evangelización no es una opción, sino un mandato de Cristo para todos los creyentes. No es algo opcional que si tú quieres hacer o no quieres hacer, es un mandato, y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, realmente un cristiano desobediente nunca va a madurar, nunca va a crecer espiritualmente. Entonces tenemos que atender este mandato y ser obedientes. ¿Sí? Yo no voy a decir que vamos a salir los sábados a evangelizar y vamos a recorrer las calles y vamos a ir tocando puerta a puerta a cada casa para hablarle de Cristo a las personas. Yo no sé si en algún punto de la vida, de la historia de esta iglesia lo han hecho así o no. Actualmente no se hace. Pero bueno, aquí la situación es, número 1, que tú tengas esa disposición de querer obedecer a Dios en ganar a otras personas para Cristo. Disposición, ganas de quererlo hacer. Y número 2, no basta con tener ganas. Número 2, hay que saber cómo hacerlo. Y para saber cómo hacerlo, se necesita estudiar, se necesita prepararse, se necesita ver una estrategia para poder hacer esa aplicación. Pues reflexionar sobre nuestra responsabilidad personal en compartir el Evangelio y comprometernos a obedecer este mandato. ¿Sí? Hay que ver que es una responsabilidad, ¿sí?, en compartir el Evangelio y compromiso, ¿sí?, compromiso de obedecer este mandato. Simple y sencillamente, si lo vemos desde este punto de vista que dice el Señor Jesucristo, que es un mandato, entonces todos debemos estar involucrados en ganar almas para Cristo. Todos debemos estar involucrados de alguna manera a hacer llegar el Evangelio a toda persona. Toda persona a la que tú tengas acceso. ¿Sí? Y ¿cuáles son las personas a las que tú tienes acceso? Pues solamente tú sabes. Y yo como pastor, yo nunca voy a tener acceso a las personas a las que tú tienes acceso. ¿Sí? Tú tienes puertas abiertas con ciertas personas y tú lo sabes bien. Familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, conocidos, amigos, amigos de la infancia, amigos de la juventud, en fin. Tú puedes llegar a ciertas personas a las que yo nunca voy a llegar como pastor. ¿Sí? Y viceversa. Entonces, Dios te pone en el camino y Dios te va a poner en el camino a aquellas personas a las que Dios quiere que tú le hables, no que le hable el pastor. ¿Sí? Porque sucede mucho. Oiga, pastor, conozco una persona, tengo una amistad, venga para que le hable de Cristo. Como si el pastor fuera el único responsable de evangelizar.
evangelizar, de hablar de Cristo a las personas. Está bien, si no sabes, yo puedo ir y te puedo apoyar en lo que tú vas aprendiendo. Pero no esperes que el pastor tenga que ir a todos los lugares y hablar con todas las personas a las que tú les podrías hablar directamente sin necesidad de estar dependiendo del pastor. Entonces, el mandato no es solamente para el pastor de evangelizar, es para todo hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes a Cristo en tu corazón, es un mandato para ti. Oiga, pastor, pero es que apenas estoy recién convertido, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, asiste a esta escuela dominical para que aprendas cómo hacerlo. Vamos a ver punto número 2, la urgencia de la salvación. ¿Sí? Segunda de Corintios 6:2 nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estamos viviendo, hermanos, en la era de la iglesia. Estamos viviendo en esa dispensación donde es el tiempo de la salvación de toda criatura, de toda persona. Es el día, ¿sí? La era de la iglesia que estamos viviendo es el día de la salvación. Es el momento en que toda persona puede recibir a Cristo como su Salvador personal. Llegará el momento en que este tiempo se acabará, se terminará, llegará a su culminación. Y ya no habrá oportunidad para hablarle de Cristo a otras personas. Ahorita es el tiempo en el que estamos viviendo. Gracias a Dios que el Señor nos ha alcanzado a usted y a mí. Ahora nosotros tenemos que alcanzar a otras personas. Así como alguien vino un día y nos habló de Cristo, tal vez tocó la puerta de nuestra casa, tal vez un compañero de trabajo nos habló, nos invitó a la iglesia, en fin, pues eso mismo tenemos que reproducirlo, tenemos que multiplicarlo para que otras personas acepten a Cristo. El objetivo de este punto número 2, pues reconocer la necesidad, si debemos reconocer la necesidad de compartir el Evangelio sin demora, ya que cada persona sin Cristo está en peligro eterno. Debemos nosotros pues desafiarnos a nosotros mismos para no postergar el evangelismo y aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. ¿Sí? Iba a señalar aquí, aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. Esa es una de las claves. Aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. Tú sabes las oportunidades que Dios te ha dado para hablar de Cristo a una persona y no la has aprovechado. Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿en qué momento has desperdiciado una oportunidad para hablar de Cristo a la persona? Seguramente vamos a poder decir en varias ocasiones. Y la pregunta sería, ¿por qué la desaprovechaste? ¿Por qué no la aprovechaste? Pues es que no sabía cómo. Pues es que tenía miedo, me dio pena, ¿qué dirán? Etcétera. Sí puede haber muchos obstáculos, pero hay que estar conscientes de que la urgencia pues no nos permite postergar, dejarlo para después, el hablar de Cristo a alguien. Número 3, el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El mensaje del Evangelio, vamos a ir, bueno, esos 3 versículos deben ser muy conocidos. Romanos 3:23, ¿quién me lo dice? Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mandada y la Dios ya tiene Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Romanos 3:23.
asegurar que cada creyente conozca claramente el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? El pecado del hombre, la gracia de Dios y la salvación en Cristo. Que el hombre reconozca que es pecador y que la salvación es un regalo que Dios le quiere dar, que no puede ser ganado por obras, es por gracia, y entonces obtendrá la salvación en Cristo, que es la vida eterna. Será salvo de la condenación eterna del infierno. Podemos nosotros memorizar los versículos claves del Evangelio y practicar cómo compartirlos de manera clara y sencilla. Puse entre paréntesis, decidir por una estrategia. Decidir por una estrategia. Yo me acuerdo cuando recién convertido, tomaba un folleto de los que se repartían en la iglesia y en base al folleto yo lo leía a la persona punto a punto y así le compartía el Evangelio. Pero eso es para empezar. Alguien recién convertido que no sabe, por lo menos agarras un folleto y ahí está todo el plan de salvación y se lo vas leyendo punto a punto. Ya alguien de más experiencia ya podría usar su Biblia y señalar los versículos en la Biblia e ir con la Biblia en la mano, punto a punto, compartirle el Evangelio. Yo me acuerdo que yo hice una estrategia. Anoté en un papelito los versículos, versículo 1, el 2, el 3, el 4, así en el orden en que lo iba a compartir. Y lo pegué en mi Nuevo Testamento en la pasta aquí por dentro. Pero pues fue algo incómodo porque cuando estaba con la persona hablándole de Cristo, tenía que estar viendo, estar moviendo, hacer ese movimiento y estar viendo cuál sigue el punto número 2, a buscar el versículo número 2. Ahora sigue el 3, voy a buscar el 3. Y estar haciendo eso delante de la persona, pues como que le vamos a provocar inseguridad. Oye, como que no sabes muy bien lo que estás diciendo. Entonces, vamos a provocar cierta inseguridad. Y vi que esa estrategia que yo hice para compartirle a Cristo a una persona, pues creo que para mí no me funcionó. ¿Sí? Porque estaba así viendo, volteando y todo eso. Casi la persona me decía, pues si quieres yo te ayudo a buscar los versículos, si no sabes dónde encontrarlos. Entonces fue algo incómodo y no me funcionó la estrategia. Y hasta la fecha yo tengo una estrategia que ya tengo añísimos. ¿Sí? De tantos folletos que leía y cada folleto traía un plan de salvación un poco diferente y todo eso, yo fui decidiendo de cuáles versículos consideraba yo pues más apropiados y fui armando mi propio plan de salvación. ¿Sí? Y una vez que armé ese plan de salvación, que para mí era más coherente de principio a fin, la estrategia que hice es que en la Biblia el único versículo que yo tengo que memorizar es el primero. Ni siquiera el versículo, el texto. ¿Sí? El texto, ¿cuál es el texto con el que voy a empezar? ¿Sí? Y una vez, si yo tengo en mi memoria el versículo con el que voy a empezar, ¿sí? No necesito más que saber eso. Eso no se me tiene que olvidar. Y yo sé que voy ahí y de ahí empiezo. Y ahí al finalizar el versículo, con mi pluma puse la cita del siguiente versículo. ¿Sí? Ahí mismo está escrito. De tal manera que cuando termino de explicar ese versículo, yo estoy viendo ahí cuál es el versículo que sigue. Y voy a ese otro versículo. Cuando termino de explicar ese otro versículo, ahí
ahí tengo apuntado con mi pluma cuál es el que sigue. Y así voy al que sigue. Y así, hasta finalizar. De tal manera que la persona ni siquiera se da cuenta que yo estoy viendo el versículo siguiente. Y de esa manera la persona me ve con más seguridad de irle compartiendo el Evangelio punto por punto, versículo por versículo, y generamos pues más confianza de que la persona nos quiera escuchar. Para mí esa es una estrategia que me ha funcionado y ya de por vida. ¿Sí? Tengo esa estrategia de cómo hablar de Cristo a la persona. Si he cambiado de Biblias, pues paso esa información a la siguiente Biblia, y para que en cualquier momento pues pueda yo saber cómo empezar, cómo seguir y cómo terminar. Porque la otra opción es memorizar los versículos, pero pues dejarlo todo a la memoria, y ya más a cierta edad pues como que podemos batallar más. Y más cuando estamos algo nerviosos de que vamos a compartir de Cristo a alguien, se nos puede olvidar todo. ¿Sí? En el mismo momento. Entonces, para evitar todas las situaciones, sabes con qué versículo empezar y ahí tienes apuntado cuál seguir hasta el final. De esa manera podemos tener esa seguridad y que el obstáculo no sea que no le hablé de Cristo porque no sé. Que esa no sea la razón. Que ese no sea el obstáculo. No sé. Porque de eso pues hay solución muy fácil. Número 4. Mensaje del Evangelio dice. Número 4. El poder del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Por qué muchas veces no evangelizamos? Porque creemos, consciente o inconscientemente, de que somos nosotros los que vamos a salvar a la persona, de que somos nosotros los que vamos a hacer la obra en la persona, de que somos nosotros los que vamos a convencer a la persona, y no es así. El trabajo de ganar a una persona para Cristo, de salvar a una persona, es trabajo de Dios, es trabajo del Espíritu Santo. Nada más nosotros cumplimos una labor muy sencilla de compartirle el versículo, de compartirle la palabra de Dios, y el Espíritu Santo toma su palabra y hace la obra en la persona. Nada más Dios requiere que vayamos y les demos la palabra de Dios, y el resto del trabajo el Espíritu Santo lo hace. Yo no soy responsable de que la persona quiera recibir a Cristo, quiera aceptar a Cristo o no. ¿Sí? Esa es responsabilidad de la persona y la responsabilidad de Dios de convencer a la persona. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros, por querer números, como lo hacen muchas iglesias hoy en día, de querer regresar a la iglesia y decir, gané 50 almas para Cristo en una hora, realmente nos estamos engañando nosotros mismos, y posiblemente estamos engañando a la persona, haciéndole creer que ya es salva, que ya es hija de Dios, cuando en realidad no. Y existe el peligro de que esa persona viva el resto de su vida creyendo una mentira. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo de la evangelización, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos. ¿Sí? Me seréis testigos. Quiere decir, tienes que ir a otras personas y hablarles de Cristo. La razón por la cual vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, número 1, para sellar esa salvación dentro de nosotros mismos, pero no termina ahí el asunto. No nada más se trataba del asunto
somos cristianos y no testificamos, estamos a medias. Porque el propósito era así, número uno, que yo sea salvo. Y número dos, ahora decirle a otra persona cómo ser salvo. Si no lo estamos haciendo, no vamos a madurar en la vida cristiana. No vamos a madurar como hijos de Dios. Porque es un proceso vital, un proceso indispensable, el que le hablemos de Cristo a otra persona para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. No hay manera de que maduremos espiritualmente si no estamos siendo testigos, porque para eso vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Y me seréis testigos. El objetivo, pues, aprender que no ganamos almas con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Orar diariamente pidiendo la dirección del Espíritu Santo en el evangelismo y confiar en su guía. Si deberíamos orar diariamente que Dios nos dé esas oportunidades de evangelismo, esas oportunidades de testificarle a alguien de Cristo. Y entonces, una vez que Dios nos abre la oportunidad, pues confiar que Dios va a guiar ese asunto. Muchas veces, hermanos, han dicho, es que yo no hablo de Cristo porque me da miedo hablar, porque no voy a saber qué decir a la mera hora. Sí, aquí tengo el plan de salvación y sé qué versículo empezar, qué versículo continúa y todo ello. Pero a la hora de hablar a la persona, sí, le puedo leer el versículo, pero ¿cómo se lo voy a explicar? No me van a salir las palabras. ¿Qué palabras voy a decir? No, hombre, si yo le platicara, la primera vez que yo me propuse evangelizar, recién convertido, yo escribía todo lo que le iba a decir a la persona. Y lo escribía. De tal manera que lo escribía tanto, y qué ilustraciones le podría decir, y pensaba y lo escribía y todo, que ya hasta me lo sabía de memoria. Pero a la hora de estar enfrente de la persona, casi no decía nada de lo que había escrito. Decía muchas cosas más que ni siquiera había pensado, no las había planeado, y decía yo, ¿de dónde me salieron tantas palabras? ¿De dónde me salieron esas ideas, esas ilustraciones, esa manera de ilustrarle el versículo a la persona, de hacerle entender el punto? Fue el Espíritu Santo, el que en el momento dado le daba las palabras, cosas que ni planeaba decir, de repente le llenan la mente, y una, y otra. Eso pasa cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, porque es un trabajo de Dios, no es un trabajo de nosotros ganar a alguien para Cristo. Solamente somos unos medios nada más, unos instrumentos. Así que la preocupación no debe de ser qué voy a decir a la media hora. Eso déjaselo a Dios, que Él te va a ir diciendo las palabras y la manera de ilustrar, de comparar el punto para que la persona le quede lo más claro posible. Sí planea, sí ten un plan de versículos, sí ten una estrategia de cómo ir por la Biblia, pero déjate guiar por el Espíritu de Dios. No quieras hacer tú el trabajo, porque de esa manera lo único que vas a lograr es frustración y no quererle hablar de Cristo a nadie más. Entonces, si nos dejamos fluir por el Espíritu de Dios, vamos a ver resultados que no creíamos que pudiéramos obtener. Y eso nos va a animar para seguir adelante y evangelizar a otras personas. Yo
Yo me acuerdo cuando me invitaron por primera vez allá en Hermosillo a irles a hablar de Cristo al equipo de béisbol profesional de Hermosillo, que son los naranjeros de Hermosillo, ¿sí? El mejor equipo de béisbol de todo el mundo. Pero me dijo un compañero, pues yo soy el capellán ahí del equipo, si quieres te invito en un domingo para que vayas y les prediques a los jugadores. Y yo decía, ay, no, es que me da miedo. No, es que son jugadores profesionales, y no sé qué, famosos. Y no, ándale, anímate. Pues para decirle que sí, yo ya había planeado desde meses antes que iba a decir, que el versículo, cómo decir, porque nada más tenías como 10 o 15 minutos más. Y en todo en ese tiempo tenías que hacer todo. Y pues sí, ya le dije que sí. Y llegó el día, llegó el momento, y me dice, no te vayas a desanimar porque a veces los jugadores andan muy presionados con el inicio del juego. Era minutos antes de iniciar el juego. Y a veces llegan a la capilla y a veces no, porque andan entrenando, calentando y todo eso. Así que si no viene nadie, no te vas a desanimar. Yo dentro de mí, ojalá no venga nadie, con el miedo que tenía de hablarles. Pero para mi sorpresa, todo el equipo estuvo ahí presente. En esa ocasión, todo el equipo estuvo ahí presente, y los preparadores físicos, y también el entrenador, el manager del equipo, y también los locutores, los que comentaban el juego, la radio y todo eso, también se metieron ahí. Lo cambiamos en todo el espacio. Dije yo dentro de mí, ¿cómo se les ocurrió venir este día precisamente a todos? Pues ya empecé con la presión del tiempo y todo eso, fui por los versículos que tenía planeado, terminé e hice la invitación. Cierren sus ojos y levanten la mano todo aquel que quiera recibir a Cristo, pues todos la levantaron. Repitan esta oración conmigo, si es que realmente quiero recibir a Cristo, pues todos la repitieron. Ahora, si tú realmente, yo quiero asegurar de que no fuera pues algo religioso, repetir una oración, todo el mundo lo hace, ponte de rodillas si realmente tú estás en serio para recibir a Cristo. Pues casi todos se pusieron de rodillas, algunos no. Y entonces salí de ahí, no, pues salí de ahí volando, como levitando así, como por las nubes salí, porque muchos recibieron a Cristo en su corazón. Y ya terminamos y ya muchos vinieron, me felicitaron y esto y el otro, y que cuándo vas a venir otra vez, en fin. Pues de ahí ya casi cada domingo estuve yendo. Pero sí salí de ahí ampliamente motivado, porque yo tenía tanto miedo y dije, pues yo no puedo hacer esto, solamente tú lo puedes hacer, y el Señor lo hizo. ¿Sí? Y el Señor lo hizo. Cosas tremendas vamos a poder ver, hermanos, cuando le hablamos a Cristo a alguien, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Tal vez aquella persona que tú consideras que es muy dura y realmente nunca va a recibir a Cristo, puede llevarte la sorpresa de que Dios te use para ganar. Número 5, la importancia del testimonio personal. Eso es algo que no debemos dejar por un lado, importantísimo. El testimonio que nosotros tengamos como cristianos para que personas nos quieran escuchar. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Objetivo del punto, entender que nuestra vida debe respaldar el mensaje que tenemos. Evaluar nuestra vida y eliminar cualquier obstáculo que pueda ser tropiezo para otros al recibir el Evangelio. Puede ser que una de las razones que un cristiano tenga para no hablarle de Cristo a otra persona es porque sabe que su vida no ha dado un buen ejemplo a esa persona. Y eso es un obstáculo tremendo, terrible.
No le hablas a tu compañero de trabajo porque posiblemente no le has dado un buen ejemplo de lo que es un cristiano a ese compañero de trabajo. Porque si le quieres hablar, sabes que él te va a echar en cara tales y cuáles palabras que has dicho o que han ido a estos lugares que no debe haber ido, en fin. Que no sea ese un obstáculo. Tenemos que guardar nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestra forma de comportarnos delante de la gente inconversa, porque va a llegar un momento en que Dios va a abrir la oportunidad de hablarle de Cristo a la persona, y entonces tal vez la persona no te va a querer escuchar por el mal testimonio que le has dado, y que ese no sea un obstáculo. Hay que asegurar tener un buen testimonio. Número 6, superando el temor y el rechazo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De animar a los creyentes a vencer el temor al rechazo y confiar en que Dios abre puertas para el evangelismo, identificar los temores personales al evangelizar y enfrentarlos con la palabra de Dios. Y superando el temor y el rechazo, decía hace un momento, una de las razones por las cuales muchos cristianos no testifican es porque tienen temor, tienen miedo, el ser rechazados. Pero mire cuántas cosas le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros no estamos dispuestos a padecer tan solo un poquito. El que te digan que no, pero es algo que nadie queremos escuchar. ¿Sí? El que te digan que no, el ser rechazado. No, ahorita no tengo ganas de escuchar, no, después, en fin. Pero realmente tenemos que superar esto del temor y del rechazo, porque si no, nunca vamos a hablar de Cristo a nadie. Recuerden que es la responsabilidad de la persona el quererte escuchar o no. No podemos obligar a la persona a que te escuche. Y eso de estar a veces insistiendo, cierra puertas. Es mejor que a la primera que le dijiste, si te dice que no, está bien, no hay ningún problema, tal vez otro día será. Pero estamos insistiendo, vamos a provocar que la persona se enfade con nosotros y nunca más quiera escuchar. Y tenemos que ser respetuosos y cuidadosos con las personas, porque no podemos obligar a nadie a que nos escuche. Tampoco podemos obligar a nadie de que reciba a Cristo. Es responsabilidad de ellas, de aceptarlo o no. El discipulado más allá de ganar almas. En Mateo 28:20, donde leímos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos entender que evangelizar no es solo llevar a alguien a Cristo, sino también ayudarle a crecer en su fe. Debemos comprometernos a discipular a alguien, ayudándole a crecer en su relación con Dios. Y no solamente es, ya gané para Cristo la persona, ahora hay que discipularle. Hay que enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana. En eso hay esa responsabilidad. Hay hermanos, iglesias que solamente enfatizan en ganar almas y ya. Y no les interesa lo demás. Lo único que les interesa son números. Es decir, de tener el orgullo, de tener la vanidad, de decir yo gané tantas personas para Cristo. Pero ya nunca más buscar a esas personas, porque el trabajo no está completo si nada más le gano para Cristo y ya. Cristo no dijo eso. Cristo en la Gran Comisión dijo ir y hacer discípulos. Para hacer discípulos a una persona primero la tengo que ganar para Cristo. ¿Y cómo la voy a hacer discípula? Pues enseñándoles. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces la labor del evangelismo
no solamente es hablarle de Cristo a la persona y ganarle y ya. Hay una responsabilidad adicional. ¿Sí? Ya le ganaste para Cristo, ahora ve a discipular. ¿Sí? Lo más difícil ya se hizo, ya lo hizo Dios, de convertir a esa persona, ¿sí? De hacerla nacer de nuevo. Ahora lo más sencillo es hablarle de los primeros temas de la vida cristiana. Más adelante les voy a compartir aquí a través de la escuela dominical 16 lecciones de discipulado. ¿Sí? Se las voy a enseñar a ustedes una por una, y para que ustedes vayan obteniendo ese material, y cuando ganes una persona para Cristo, sigas con el discipulado a través de esas 16 lecciones que yo les voy a estar enseñando aquí en la escuela dominical. Conclusión: evangelizar es un mandato para todo cristiano, no es una sugerencia. Dios nos ha equipado con su Espíritu y su palabra para cumplir esta misión. ¿Sí? Tenemos lo necesario para cumplir con esta misión: el Espíritu Santo morando en nosotros y la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos, no necesitamos más. Tenemos lo necesario: el Espíritu Santo y la Biblia. Solamente es cuestión de que quieras hacerlo. Cada creyente tiene una responsabilidad en compartir el Evangelio y discipular a otros. ¿Sí? Esta semana es una sugerencia aquí. Puedes orar por 3 personas que no conocen a Cristo y buscar la oportunidad de compartirles el Evangelio. Te reto con eso. Piensa ahorita en 3 personas. Yo sé que conoces a más de 3 personas. Tal vez por nombre piensas ahorita, bueno, este y este. Pues ora para que Dios te dé la oportunidad de tener un encuentro con esas 3 personas y poderles hablar de Cristo. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios puede interesar a esas 3 personas en las que tú estás pensando? De que se encuentren contigo en algún momento de la semana y haya la oportunidad de compartirles el Evangelio. Si oras por estas personas, prepárate con los versículos y todo, porque seguramente Dios te va a dar esa oportunidad. Y como dije ahorita, todos conocemos más de 3 personas, no solamente 3. Solamente es cuestión de que querramos hacerlo. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, para compartir el Evangelio. La próxima semana, el próximo domingo, voy a compartirles el plan de salvación que yo uso y que he usado por años. Y para mí no hay mejor plan de salvación que ese. Ya me casé con ese plan de salvación y es el que uso siempre, que tengo aquí señalado en mi Biblia. Por lo menos ese yo les voy a enseñar, aunque hay muchos más. Seguramente a lo mejor tú tienes ya algunos